Aún todavía faltan unos pequeños detalles, afuera las letras, y hemos concluido y pasaremos ya, amados hermanos, para hacer las coordinaciones en relación ya a nuestro 22º aniversario, que comienza este día sábado, pues usted sabe, y termina el sábado 8 y termina el viernes 14. Estaremos 6 días, amados hermanos, en esta fiesta espiritual, con todo un proyecto, no solamente festejar y comer y arreglar, no, también tiene un proyecto espiritual. El día martes vamos a tener una reunión ya, y para poder darnos los últimos detalles. En estos momentos vamos a ir a meditar en la palabra del Señor, y yo les invito a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. El libro de Apocalipsis. Anita, tráeme esa bolsita, tráeme todo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y si usted lo encuentra, se pone sobre sus pies para poderle dar lectura. Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. El que lo encuentra se pone de pie para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Reitero una vez más, Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Vamos a darle lectura como siempre lo hacemos, de una manera antifonal. Vamos dándole lectura hasta el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero y de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Todos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Hemos venido en obediencia a tu palabra, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Hemos ofrendado, te hemos dado todo lo que humanamente podríamos darte en esta noche, en este momento. Ahora te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, que nos estés hablando a través de tu palabra. Usa tu siervo solamente como un instrumento, Señor amado. Padre, háblanos como siempre lo haces. Eres tú el Maestro por excelencia. Eres tú, Señor, quien conoce nuestra necesidad, y conforme a ella tú nos vas a hablar y nos vas a enseñar. Que tu palabra quede sembrada en el fondo de nuestro corazón, que nosotros atesoremos en ella, y que no nos vayamos, Señor, en esta noche tal como venimos, sino que una palabra tuya quede guardada, Señor, en la tabla de nuestro corazón. Señor, a todo espíritu contrario, a todo espíritu de sueño, de interferencia, a todo espíritu ajeno, lo reprendemos, lo echamos fuera, Señor, de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso.
aplauso al Señor. Tome asiento, hermanos. Para poder entender este mensaje a la iglesia de Éfeso, tenemos que ir al contexto. El contexto significa, hermanos, lo que era en el instante, de pronto, cuando Dios le habla a esta iglesia ubicada en Éfeso. Éfeso era la capital, amados hermanos, de un país que se encontraba en Asia Occidental. Asia Occidental, usted sabe que hay Asia Occidental, Oriental, Asia Mayor, Asia Menor. Estos países, amados hermanos, que eran colindantes con Israel, que Israel está ubicado geográficamente en Asia Menor. Y podríamos decir en el día de hoy, Asia Occidental son países como Chipre, como Gaza, Irán, Jordania, el Líbano, Arabia, Qatar y Turquía. Y en la actualidad son estos países los que se encontraban actualmente y se encontraban en aquel entonces donde estaba ubicada Éfeso. Amados hermanos, Éfeso era una ciudad donde había de pronto un puerto marítimo. Habían también, de pronto como hoy, ¿qué podríamos decir? Los terminales terrestres, donde mucha gente entraba y salía de Éfeso porque era una ciudad comercial. Había un fluir comercial en aquella ciudad, como quien dice aguas verdes en sus años, porque ahora el comercio ha bajado un poco. Pero Éfeso era una ciudad así, y tenía una gran injerencia política. Los políticos de pronto siempre consideraban a esta ciudad y también era mirada de una forma religiosa. Éfeso tenía el templo, de pronto, en aquel entonces, el templo más hermoso que se podía encontrar en alguna ciudad pagana, obviamente. En Éfeso se adoraba a una diosa que se llamaba la diosa Diana, y que los griegos la conocían como la diosa Artemisa. Amados hermanos, este pueblo de Éfeso, ya le dije, se encontraba geográficamente en Asia Occidental, era la capital de estos países, de algunos países que le comenté, y que de pronto había un gran flujo comercial y era considerada una ciudad comercial, política y religiosa. Había el templo de aquel entonces, uno de los templos más hermosos, construido para un ídolo, para una diosa, Diana, la diosa de la fertilidad. Las mujeres que no tenían hijos y las mujeres que querían tener hijos iban de pronto a esta diosa para que les pueda conceder en aquel entonces tener 14, 15, 13 hijos. Era una bendición. Allí, en esa ciudad, el apóstol Pablo levanta amados hermanos, una iglesia, pero para este apóstol no fue fácil. Vamos a darle una repasadita cómo era Éfeso y qué es lo que tiene que pasar Pablo en Hechos capítulo 19. Vamos a Hechos capítulo 19. Tenemos que conocer para poder entender luego el mensaje. Hechos capítulo 19, del versículo 35 al 37, trata algunos problemitas que tuvo que atravesar el apóstol cuando entra a esta ciudad para poder evangelizar. Dice, Hechos 19, del 35 al 37. Entonces el escribano
Cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigües y que nada hagas precipitadamente. ¿No habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa? Amado hermano, cuando Pablo y de pronto Bernabé llegaron a esta ciudad, no fue fácil. No fue fácil para ellos instalar ahí una iglesia y predicar la palabra del Señor, porque la gente de aquella ciudad de pronto era idólatra en extremo, en demasía, y todos ellos eran de pronto se inclinaban por esta diosa Diana. Así que Pablo, amados hermanos, le costó mucho poder de pronto instalar ahí la iglesia, porque había este demonio de idolatría y la gente tenía una gran inclinación hacia esta diosa. Eran comerciantes, era gente que vivía, amados hermanos, en una situación bastante pecaminosa, porque algunas veces les he enseñado que en el templo de la diosa Diana habían de pronto sus sacerdotisas, y estas mujeres, llegaban mujeres, hombres, tenían relaciones sexuales dentro del templo, hacían prácticas con el fin de que pudieran ellas ser mujeres y hombres fértiles para poder tener hijos. Entonces, Pablo llega a esta ciudad, a pesar de que no era una ciudad muy sencilla para predicar el evangelio, pero él, amado hermano, con la ayuda del Señor, levanta un templo ahí, se instala una iglesia. Entonces, es la primera iglesia. Ahora regresemos a Apocalipsis, cuando el apóstol Juan está preso en la isla de Patmos. Entonces el Señor le da este libro, Apocalipsis, y comienza de pronto el Señor a ordenarle a Juan: escribe cada cosa que te voy a decir, y te voy a dar para que les escribas un mensaje a cada iglesia. Y comienza con la iglesia que está en Éfeso. Y ya le dije, la gente que había salido de Éfeso, gente religiosa, gente que tenía una gran inclinación por la religiosidad, pero a pesar de todo, Dios levanta. Ahora, vamos al capítulo 2, al versículo 1 de Apocalipsis. De pronto, el mensaje dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: Jesús, Dios, que es un Dios muy ordenado, usa una formalidad. La carta va dirigida a toda la iglesia, pero de pronto le habla al ángel, quiere decir al pastor que está liderando aquella iglesia. Y le dice: el que tiene las 7 estrellas, los 7 candeleros, se está refiriendo a él mismo, a Jesús. Les está diciendo esto. 2. Estoy en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tal vez cuando nosotros, amados hermanos, leemos
este versículo 2 lo hacemos tan rápidamente, pero no nos damos cuenta que Jesús está resaltando unas cualidades de esta iglesia y que nosotros en esta noche tenemos que escuchar para poder entender algunas cualidades que Jesús resalta de una iglesia. Él le dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Quiere decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia, ¿qué cosa? Que trabajaba. ¿Sí está entendiendo, hermano? De pronto, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, tiene que ser para poder analizarla, para poder escudriñarla, para poder sacar un extracto de lo que ahí nos está. ¿Qué nos quiere decir el Señor? El Señor dice en esta noche que cuando hay una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, yo conozco, yo te estoy mirando, ¿sabes qué? Yo te estoy observando, que todo lo que tú estás haciendo, lo mínimo, yo te estoy mirando. Dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia de pronto que trabajaba. Así dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Segundo, dice, ¿y qué cosa? Y paciencia. ¿Amén, hermanos? Jesús no solamente dice que la iglesia de Éfeso es una iglesia que trabaja, sino también una iglesia que tiene paciencia, porque dígame a usted, la paciencia es un requisito que a muchos de nosotros en el caminar diario de nuestra vida cristiana, de nuestra vida familiar, la paciencia a veces se agota, a veces nos cansamos, a veces decimos, ya me harté. La iglesia de Éfeso, dice el Señor, que era una iglesia que tenía paciencia. Él está resaltando de pronto esa cualidad de la iglesia de Éfeso, y también nos está diciendo en esta noche, esa es una cualidad en la cual de pronto yo rescato de la iglesia, una iglesia que trabaja unida, como los he visto trabajar durante todos los días que he estado aquí, hermano, dirigiendo de pronto el trabajo en lo que es el mantenimiento de la iglesia. Por el mantenimiento de la iglesia ha habido mucha gente que sumarse dentro de la iglesia, unos de una manera, otros de otra forma, pero todos se sumaron. De pronto unos económicamente, otros vinieron y aportaron su trabajo y estuvieron. Hasta el día de hoy estuve conversando con el pastor Juan y le dije, yo he visto a los hermanos trabajar hoy en la pollada. De pronto estaba proyectado para 150 porciones porque en estos tiempos, las promociones y todo, a mucha gente le faltó la fe y dice, muchas actividades, yo creo que 150 está bien. Pero se vendieron más, porque hubieron unos que fueron a cocinar, otros que de repente no cocinaron, pero fueron y sacaron sus porciones de pronto crudas, hicieron. El otro mandó a su hijo, sácame 14 porciones, fue un niño que su madre y su hermana, el otro hizo esto, el otro, pero todos estuvieron ahí involucrados, trabajando. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Estamos en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y no puedes soportar a la gente que hace maldad. Amén, hermanos. La iglesia de Éfeso tenía esta cualidad. No era gente que se dejaba influenciar, porque en todos sectores hay gente que actúa bien y hay veces gente que actúa mal, pero esta iglesia no se dejaba influenciar. Esta gente tenía un rechazo hacia la gente malvada, aún dentro de la iglesia, algunos infiltrados. El Señor dice, y que no puede soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo se llama esto, hermano? Ellos tenían un espíritu de discernimiento. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. De repente en el trabajo, en su tienda donde usted está, de repente van a aparecer personas
que dicen que vienen en el nombre del Señor, que van a predicar, que van a hablar y que van a decir muchas cosas, y que de repente les van a influenciar, meterles de pronto algunas ideas que son antibíblicas, distorsionadas. Ninguno de nosotros como cristianos estamos exonerados a que nos pueda de pronto visitar gente, amado hermano, que está lejos de Dios, que está trabajando de pronto por intereses económicos, con unas doctrinas de pronto cerradas, equivocadas. Por muy niños espirituales que nosotros seamos, no nos vamos a dejar influenciar por aquellas personas, porque nosotros discernimos. Amén, hermanos. Cuando yo trabajaba de pronto en Aguas Verdes, hablo en la iglesia. Antes de venir aquí como pastor, yo congregué por muchos años en Arca de Noé. Y sabes qué, hermano, en Arca de Noé yo fui secretario, fui tesorero, pasé por todos los cargos antes de llegar al pastorado. Y allá en Aguas Verdes, en aquellos tiempos, hace unos 30 y pico de años atrás, el comercio era más fluido que en estos tiempos, sobre todo los hermanos que trabajaban en textilería. Había muchos hermanos con una economía muy sostenible, de pronto en Arca de Noé. Y a veces llegaban hombres y que de pronto, diciendo de que eran apóstoles, que eran profetas, que eran fulano de tal, que venían con una palabra de parte de Dios para bendecir. Y estas mujeres, estas empresarias, con un buen corazón y una buena disponibilidad para Dios, muchas veces abrieron su corazón para estas personas. Y luego, estas mujeres terminaron estafadas. Porque lo que ellos hicieron, o lo que ellas hacían, obviamente que lo hacían por amor a Dios, ni siquiera lo consideraron al pastor. Pastor, está bien, esta persona me ha llegado en esto y en esto y lo de acá. Ellos lo hicieron por su cuenta, creyendo que lo que hacían, lo hacían para Dios. No había un espíritu de discernimiento, que esa persona era una persona que llegaba a robarles. Les prestaron algunos dinero, se fueron. Y estas personas, las cristianas, muchas veces fueron afectadas espiritualmente por la actitud de estos hombres. Amados hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía discernimiento. Ellos sabían quién era apóstol, quién no era, quién era verdaderamente un hombre de Dios, algo en la cual nosotros tenemos que aprender. Señor, dame ese discernimiento. Nosotros podemos tener buen corazón, amados hermanos, querer hacer con buenas intenciones. Pero aún la gente del mundo dice, para llegar al cielo, no solamente se necesitan buenas intenciones, se necesita obediencia, se necesita dirección de parte de Dios. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía discernimiento. Seguimos. Dice en el versículo 3, estoy en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3. Dice, y has sufrido. Aquí me voy a quedar un ratito. Y has sufrido. ¿Usted cree que en algún momento de nuestras vidas nosotros tenemos a Dios de nuestro lado? Amado hermano, pero no estamos exceptuados de pasar un momento duro y difícil. Hay momentos duros y difíciles en los cuales nosotros quisiéramos ya tirar la toalla. A veces con mi esposa nos hemos puesto de acuerdo y le hemos dicho, ¿sabes qué? Vamos a ir a Lima y le vamos a decir a los pastores, de pronto al Consejo de Ancianos, que envíen unos pastores de pronto a la iglesia. Y yo creo que cada uno de nosotros llegó un momento en que parecía que las cosas ya no podíamos más, pasamos por situaciones, por sufrimiento. Jesús está hablando, le está diciendo a Juan, escribe, yo conozco a la iglesia de Éfeso, es una iglesia que ha sufrido, pero que en su sufrimiento ha sabido tener, ¿qué cosa dice? Paciencia. Amén, hermanos. Has sufrido y has tenido paciencia. Y le vuelve a repetir, y has trabajado duramente por amor de mi nombre. ¿Y qué cosa dice? A pesar de que has sufrido, a pesar que has pasado situaciones, no has tirado la toalla.
No te has desanimado, a pesar de todo has continuado. Y aquí estás en esta noche, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a la iglesia Casa de Oración, para recibir una palabra de parte de Dios y decirle: yo conozco tu corazón, yo conozco tus obras, tu trabajo, todo lo que tú haces para mí, yo lo sé, yo lo conozco. Siempre les he dicho, hermano, hasta mi propia persona está convencida de eso. Y cuando vengo y trabajo y hago algo de pronto para el Señor, para su obra, para en estos tiempos el trabajo material, yo lo hago para Él y Él sabe que lo hago porque lo amo. Y que no espero que de repente alguien pueda elogiar y se dé cuenta, o de repente alguien luego me pueda criticar por algo que se hizo mal. Nosotros tenemos que saber, amados hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él porque lo amamos. Escúchame, hermano, escúchame. Porque yo te llevé a que tú entendieras en el contexto cómo era la ciudad de Éfeso. Era una ciudad de pronto comercial, era una ciudad idólatra. Ahí estaba el templo más grande de aquel entonces a esta diosa. La gente, para Pablo no fue fácil. La gente en el principio lo quiso agotar. Dice que 2 horas le gritaron a Pablo, le gritaron que Diana era su diosa. Pero el hombre no se desanimó. Este hombre levantó, amados hermanos, una iglesia ahí, pero hay algo que siempre sucede con las personas, aun cuando se convierten al Señor, todavía nos queda el pasado, todavía nos queda esa personalidad que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Es verdad que hemos entrado a un cambio, pero el cambio es gradual, hay cosas que van de a poco, pero a veces esas cosas del pasado no sirven. Hay cosas que nos sirven y hay cosas que no nos sirven, hermano. Yo conversaba con mi hermano Pedrito. Mi hermano Pedrito es mi amigo. Todos los años que yo tengo viviendo aquí, en esta bendita ciudad de Salomía, 35 a 36 años, considero mi amigo, uno de mis primeros amigos que yo encontré aquí fue a Ramón, cuando todavía éramos jóvenes. Y Ramón apenas tenía a su Pilar, a su hija mayor. Y de pronto Ramón me presentó a su papá, y yo conozco a Pedro, a Augusto Morales, su papá de Pati, de Lady. Lo conozco cuando Augusto era un adolescente. Así que con mi hermano Pedrito siempre hemos conversado. Y él me decía que antes de conocer a Dios, él fue un hombre idólatra. Me contaba de que de pronto a él lo buscaban para que él pudiera direccionar las cofradías. Y que en esas cofradías, a un muñequito que tenían ahí, de pronto, dice que para su fiesta de ese pequeño ídolo, dice mi hermano Pedro que criaba chanchos, criaba pavos, criaba, y que de pronto su esposa cocinaba chicha, cocinaba, y que él 2, 3 días le regalaban la comida a esta gente que llegaba de pronto ahí a estas fiestas, a estos ídolos. Y dice que él lo hacía de pronto porque él no sabía, él creía que verdaderamente ese pedacito de hielo, de yeso, era un Dios que lo iba a cuidar. En el fondo del corazón él amaba a Dios, pero como no lo conocía, lo hacía a través, amados hermanos, de estos ídolos y se disponía. Hoy día celebraban esa cofradía y ese mismo día ya de pronto nombraban quienes iban a estar trabajando hasta el próximo año. Todo un año Pedro Morales criando pavos, chancho y todo para darle de comer a la gente. Él tenía eso en su mente y en su corazón. Él tenía esa personalidad cuando era joven.
Y cuando nosotros a veces venimos al Señor, hermanos, no queremos darle al Señor. De pronto, a pesar que Él es un Dios vivo, un Dios que ha hecho mucho por nosotros, pero a veces nosotros no queremos despojarnos de nada o casi poco para Él. La gente de Éfeso era una gente idólatra, una gente que amaba a esa, amado hermano, a esa diosa Diana, pero cuando ellos vienen al Señor, ellos amaron a Dios con todo su corazón. Ellos se entregaron esa fuerza, esa devoción que había en Él, se entregaron con todos y ellos amaban a Dios. Denle un aplauso al Señor. Versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y Jesús le dice: yo conozco esto. Yo conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, sé que eres intolerante para los malos, sé que tienes discernimiento, sé que a pesar de tu sufrimiento jamás te has doblegado, pero tengo algo contra ti. Has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. O sea, no está diciéndole que lo ha dejado de amar a Dios, está diciendo: has dejado tu primer amor. ¿Me entienden? No le está diciendo, te vuelvo a repetir, Dios no le está diciendo a la iglesia de Éfeso: todo lo que haces tú para mí lo haces por compromiso, no lo haces por amor. No le está diciendo, le está diciendo: has dejado tu primer amor. ¿Usted recuerda su primer amor cuando usted conoció al Señor? ¿A quién ha tenido alguna vez un primer amor con Dios? Cuando nosotros recién nos convertimos al Señor y queremos todo para nuestro Dios, tengo esto para mi Dios, tengo lo de acá para mi Señor, porque usted lo ama. Amado hermano, yo siempre animo a la iglesia, porque Dios está interesado por gente que de pronto esté apasionada, que lo ame con toda la fuerza, con todo su corazón, al mandato de parte de Él. Israel, yo quiero que tú me ames con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Éfeso había dejado esto. ¿Qué cosa? Su primer amor. Amado hermano, Jesús quiere que todo lo que hagamos para Él lo hagamos tan como la primera vez cuando lo conocimos, que ese amor no se apague. Pero a veces somos, de pronto, no que somos fingidos, como dice mi hermana Yul, sino que como a veces la rutina, como que nos olvidamos. No sé, la rutina nos llega a generar de pronto fastidio. Cuando hay parejas que recién están enamorados y se casaron, todo ese amor y todo ello que se profesaban y cómo se comportaban luego se fue apagando. Tal vez ese es un amor humano, pero el amor ágape de Dios, ese jamás deja de ser. Dios quiere que lo ames así como el primer día que lo conociste, porque sabes una cosa, Él te ama de esa forma. Desde el día que te conoció hasta el día de hoy, Él te ama, iglesia. Él te ama. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero y su lugar, de su lugar, si no te hubieres. Recuerda cómo eras cuando recién lo conociste al Señor. Recuerda tu primer amor. La palabra arrepiéntete significa y vuelve a hacer las mismas obras que del principio. La palabra arrepiéntete significa vuélvete a hacer las primeras obras cuando lo conociste. Si no lo haces, no dice que te va a quitar tu candelero, o quiere decir
no te dice que te va a quitar la salvación, te va a quitar tu candelero. ¿Qué significa el candelero, hermano? Alguno de ustedes tiene un candelero dentro de usted, una pasión al Espíritu de Dios, con una fuerza, ¿alguno de ustedes lo tiene? No permita que el Señor se lo quite. Manténgalo siempre. 6, y por aquí vamos terminando, porque hasta las 7:40 terminamos. 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando yo leí esta palabra, hermano, hace unos 17, 18 años atrás, nicolaitas. ¿Qué significarán los nicolaitas? En aquel entonces yo no manejaba el internet. Había que ir a libros, a diccionarios bíblicos para poder interpretar quiénes eran los nicolaitas. Aquí la Biblia dice: tú aborreces a los nicolaitas, yo también los aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Había que ir al contexto. Quiere decir, en aquel entonces, ¿a quiénes le llamaban nicolaitas? Le voy a explicar brevemente. Hermano, aún fuera de la iglesia, hay gente que es manipuladora. ¿Usted sabe quiénes son estos? Hay gente que vea una directiva, hay gente que ellos quieren hacer las cosas que ellos quieren, como ellos piensan, así. No respetando muchas veces el orden del representante, no quieren respetar al líder que está ahí encabezando, no. Ellos quieren. Nicolaita significa manipulador. En la iglesia de Éfeso, era una iglesia como esta, había un pastor, había líderes, había gente que estaban trabajando al frente, pero estos nicolaitas, ellos querían manipular, y si no se les permitía manipular, entonces ellos te hacían problemas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ya sabe usted, cuando hablamos de un nicolaita, yo tengo 2 hermanos en la fe y los 2 son pastores, Nicolás López y Nicolás Riofrío. Y le digo: ¿tú sabes, Nico, de dónde viene y deriva nicolaita? Me dice: no. ¿A tú? Tampoco. Le digo a Nicolás Riofrío: nicolaita significa manipulador. Me quedó mirando un poco serio. Y le dije: abre el internet y vamos a buscar. Y me dijo: pastor, ahora me doy cuenta porque soy bien manipulador, yo soy bien manipulador. Y el otro me dice: yo también quiero estar en eso. El 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí se habla de la salvación. Amados hermanos, tenemos que considerar lo que hemos escuchado en esta noche. Tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que tener paciencia en nuestra vida cristiana. No tenemos que dejarnos influenciar por la gente que actúa mal, por la gente que le gusta hablar de un hermano, de una hermana, del pastor, de la hermana. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. En estos tiempos son tiempos difíciles. Hay gente que hace daño al Evangelio, hermano, porque presentan ellos sus cosas,
escudándose como cristianos, como hijos de Dios, cuando en verdad no lo son. A pesar de nuestro sufrimiento, jamás nos vamos a doblegar. Todas las cosas que hacemos, las hacemos por amor. Y voy a concluir con este versículo que Jesús le dejó a sus discípulos. Aquí concluimos. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Si te consideras un discípulo de Jesús, Jesús le dijo esto a sus discípulos. San Juan, capítulo 13, versículo del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Póngase sobre sus pies, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta bendita noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, como siempre, el Maestro, pueda sembrar, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Que podamos tener estas características de la iglesia de Éfeso. Que aprendemos lo bueno y que desechemos lo malo. Ayúdanos, Señor, a poder amarnos, tolerarnos. A veces no hay tolerancia el uno con el otro, el esposo con la esposa con el esposo. Ayúdanos, Dios. Rey de la gloria, Señor, que vivamos dentro siempre, Señor, de un orden y no nos lleves a ser manipuladores, sabiendo que tú los aborreces. Por lo contrario, Señor de la gloria, que a un discípulo tuyo se muestra por el amor que le tiene a cada uno de sus hermanos. Gracias yo te doy en esta noche, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso al Señor.